¿Un taxista ocultaba una misteriosa foto antigua en su visera? Un viajero reconoció el rostro y se desmayó. Hola a todos. Hoy les traigo una historia que los dejará sin aliento. Una historia de encuentros inesperados, secretos del pasado y un giro que jamás imaginarían. Si les gustan las narraciones que les hacen reflexionar, darle al me gusta y suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia como esta. Comenzamos. Mateo, un hombre de unos 55 años, conducía su taxi por las concurridas calles de la ciudad. Su piel, curtida por el sol y los años, mostraba las marcas de una vida de trabajo duro. Vestía una camisa azul claro, ligeramente descolorida, y una gorra de béisbol que ocultaba sus entradas. Sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban una melancolía silenciosa. Vivía solo en un pequeño apartamento sobre un taller mecánico, donde el ruido constante de las herramientas se había convertido en la banda sonora de su existencia. Otro día más, murmuraba para sí mismo, mientras observaba el tráfico. Mateo siempre guardaba una vieja fotografía en la visera de su taxi. Era una imagen descolorida de una joven pareja, tomada hace décadas. La foto siempre estaba ahí, como un recordatorio de un tiempo que ya no existía. Cuando llegaba un pasajero a su taxi, Mateo rápidamente ponía la visera hacia arriba para que no se viera la imagen de la foto. Un día, mientras esperaba una llamada, Mateo se encontraba acomodando su auto, ya que era algo que siempre le gustaba hacer para que sus pasajeros se sintieran cómodos. Un pasajero le preguntó que si tenía algún otro trabajo. Mateo contestó que no, solo trabajaba en el taxi y hacía algunos arreglos de fontanería los fines de semana, ya que en eso había trabajado toda su vida antes de ser taxista. El hombre se quedó callado por un momento, observando a Mateo. Mateo no entendía por qué el señor lo miraba de esa manera. Le preguntó si tenía algún problema, pero el hombre le dijo que no, que solo se le hacía un rostro familiar. Mateo, un poco incómodo por la mirada del hombre, encendió el auto y se fue a hacer la carrera. No recordaba haber visto a ese señor en su vida. Desde ese día, Mateo comenzó a tener más cuidado para que nadie viera la foto de su visera. ¿Quién sería ese hombre? ¿Qué hacía tan familiar su rostro? Se preguntaba una y otra vez mientras esperaba una llamada de taxi. Javier, un hombre de negocios de unos 40 años, regresaba a su ciudad natal después de muchos años fuera. Su traje elegante y su maletín de cuero contrastaban con la informalidad de las calles. Su piel clara, casi pálida, reflejaba las largas horas de trabajo en la oficina. Tenía un rostro anguloso y unos ojos grises que parecían analizarlo todo. Su vida era un torbellino de reuniones y viajes de negocios. En la ciudad se había criado con su abuela, una mujer muy amable y tierna. Javier se hospedaba en un hotel de lujo, pero sentía un vacío que no podía explicar. Su vida, llena de logros profesionales, carecía de un sentido más profundo. Mientras miraba las fotos de su infancia, sentía una profunda nostalgia de aquellos días cuando vivía con su abuela, recordaba cuando lo llevaba a dar un paseo por la ciudad, compraba un helado en una tienda del centro y como a todos les decía que Javier era su nieto. Esos recuerdos lo llevaron a querer conocer de nuevo la ciudad, salir un poco y desconectarse del trabajo. A la mañana siguiente, Javier salió del hotel y tomó un taxi para dar un recorrido por los lugares que había conocido de niño. Mientras veía por la ventana podía observar que la ciudad había cambiado mucho, algunos edificios ya no existían, la plaza ya no era la misma. Se detuvo un momento a pensar cuántos años había pasado desde la última vez que estuvo ahí. Sentía mucha nostalgia y a la vez un vacío muy grande. En medio del recorrido, el taxi en el que iba se detuvo en un semáforo. Cuando el taxista subió la visera para protegerse del sol, Javier vio una fotografía antigua. Su corazón dio un vuelco. Era la misma foto que su abuela le había mostrado muchas veces. El rostro del hombre joven era idéntico al de su abuelo fallecido, pero ¿quién era la mujer que lo acompañaba? Javier palideció. Javier no podía apartar la vista de la foto. Su mente trabajaba a toda velocidad intentando conectar las piezas. Disculpe, señor, ¿podría ver esa fotografía?, preguntó con la voz temblorosa. Mateo, sorprendido, dudó por un instante. Pero la mirada de Javier era tan intensa y desesperada que no pudo negarse. ¿La conoce?, preguntó Mateo con una mezcla de curiosidad y temor. Javier tomó la foto con manos temblorosas. Este hombre, dijo con un hilo de voz, este hombre es mi abuelo. Mi abuela siempre me hablaba de él. Mateo se quedó sin palabras. ¿Cómo era posible que este hombre, un completo desconocido, conociera a la persona de la foto? ¿Y quién era la mujer que estaba con él? Esa mujer,
comenzó a decir Mateo, ella era el amor de mi vida. La perdí hace muchos años y nunca supe nada de ella. En ese momento, Javier comenzó a sudar frío, la imagen de su abuela apareció en su mente. Javier preguntó por el nombre de la mujer, Mateo le contestó, su nombre era Elena. Javier se desmayó. Mateo no podía creer lo que había sucedido. Había visto a ese hombre tan normal, tan sereno y ahora se había desmayado. Llamó a una ambulancia y lo llevaron al hospital. Mateo seguía sin entender lo que había sucedido, no podía dejar de pensar en lo que el hombre le había dicho, que el señor de la foto era su abuelo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué relación había entre ese hombre y Elena? ¿Por qué se había desmayado? La intriga lo consumía mientras esperaba noticias del hospital. La vida le había dado un giro inesperado, y Mateo se sentía atrapado en una historia que no podía controlar. Javier despertó en la cama del hospital, con un fuerte dolor de cabeza. Una enfermera le explicó que había sufrido un colapso por la impresión. Cuando Javier preguntó por Mateo, le dijeron que estaba en la sala de espera. Al verlo entrar, Javier se sentó en la cama y lo miró fijamente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo conoces a mi abuelo?, preguntó Javier. Esa foto es mi vida, respondió Mateo con los ojos vidriosos. Elena era la mujer de mi vida y el de la foto es mi mejor amigo, Manuel. Pero el amor de Elena era para mí. Mateo procedió a contar su historia. Elena y él eran novios desde jóvenes, pero Manuel siempre había estado enamorado de Elena. Una noche antes de que ellos se casaran, Manuel y Elena se fueron. Mateo nunca más supo nada de ellos, hasta ahora. Javier escuchaba cada palabra con una mezcla de incredulidad y horror. ¿Quieres decir?, dijo Javier con la voz entrecortada. ¿Quieres decir que Elena, mi abuela, era la mujer de esa foto? ¿Que ella te abandonó por mi abuelo? ¿Por qué mi abuela nunca me dijo nada? Mateo asintió con la cabeza. Supongo que nunca quiso que supieras la verdad. Que ella y Manuel huyeron dejándome solo y roto. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas, su vida entera se había basado en una mentira. Su abuela, la mujer que tanto amaba, había tenido un pasado muy diferente al que él conocía. ¿Por qué nunca volviste a verla?, preguntó Javier, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca tuve el valor, respondió Mateo. Me quedé esperando que volviera, esperando una explicación que nunca llegó. Javier se puso de pie y miró a Mateo a los ojos. Sabía que en ese momento, su vida había dado un giro de 180 grados. Tenía tantas preguntas que hacer, pero primero tenía que asimilar la verdad. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo Javier. Pero te prometo que voy a descubrir toda la verdad y encontraré respuestas a mis dudas. La fotografía en la visera del taxi de Mateo no era solo un recuerdo, era la llave a un pasado lleno de secretos y emociones. Un pasado que un viajero descubriría de la manera más inesperada. Y es que a veces, el destino nos pone en el camino a personas que cambiarán nuestra vida para siempre. Y en este caso, un viaje en taxi reveló una historia que había permanecido oculta durante años. Pero la pregunta era, ¿qué pasó realmente con Elena y Manuel? ¿Porque su abuela nunca dijo nada? Y aún más importante, ¿qué hará Javier ahora que conoce la verdad? Espero que esta historia cumpla con tus expectativas. Javier salió del hospital con la mente dando vueltas. La revelación de Mateo lo había sacudido hasta lo más profundo. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesto a buscarlas donde fuera necesario. Primero, decidió visitar la antigua casa de su abuela, esa casa donde él se había criado. A pesar de que ya no vivía ahí, había mantenido su cuarto como si estuviera esperando su regreso. Mientras revisaba las viejas pertenencias de su abuela, Javier encontró una caja de madera escondida debajo de su cama. Dentro, había cartas, fotografías y un diario. Las cartas eran de su abuelo, Manuel, y databan de los primeros años después de su fuga con Elena. En ellas, Manuel expresaba su remordimiento por haber lastimado a Mateo, pero también su profundo amor por Elena. El diario, en cambio, era de su abuela. Al leer el diario, Javier descubrió la verdad oculta: Elena nunca fue feliz con Manuel. Ella se sentía culpable por haber abandonado a Mateo y vivía atormentada por la decisión que había tomado. En el diario, Elena expresaba su deseo de volver con Mateo, pero el orgullo y el temor la habían detenido. Una entrada en particular, escrita pocos meses antes de su muerte, decía: si pudiera regresar el tiempo, elegiría a Mateo sin dudarlo. He vivido una vida llena de arrepentimiento. Con el corazón lleno de tristeza y determinación, Javier tomó una decisión. Buscó a Mateo y le mostró el diario de su abuela.
Mateo leyó cada palabra con lágrimas en los ojos. La verdad había llegado, aunque tarde. Javier le propuso algo a Mateo, lo cual cambiaría sus vidas. Mateo, mi abuela siempre te quiso y se arrepintió de no haber estado contigo. Yo creo que tú mereces saber la verdad de todo esto. Yo te propongo que busquemos la tumba de mis abuelos y así podemos cerrar este capítulo. Mateo aceptó la propuesta de Javier. Y así, un taxista y un viajero, unidos por un pasado común y un secreto familiar, se embarcaron en una búsqueda que cambiaría sus vidas para siempre. Mateo finalmente encontró la paz que tanto anhelaba, al saber la verdad sobre el arrepentimiento de Elena. Por otro lado, Javier encontró las respuestas que por mucho tiempo había buscado. ¿Qué harían ustedes si descubrieran un secreto tan impactante en la vida de sus seres queridos? ¿Tendrían el valor de buscar la verdad, aunque duela? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tus pensamientos. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces tengamos que buscarla en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos.